sobre todo agradecer a los ponentes que hoy nos acompañan, al excelentísimo señor don José Ramón Navarro y a don Manuel de la Huerta. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. También agradecer a nuestra relatora Mercedes y esperamos que disfrutéis de esta ponencia. Lo que sí os han repartido unos folletos, vamos a sortear en esta ponencia una suscripción gratuita durante un año al IBM Watson, no sé si lo conocéis, y una tablet al final. Entonces, si yo os digo que si queréis ir rellenando, pues a alguno le tocará, pues no somos muchos, así que tenéis más posibilidades. Bueno, pues vamos a empezar la ponencia con don Manuel Huerta de la Morena. Vamos a empezar a tratar el tema de informática forense. Don Manuel es socio director y fundador de Lazarus Technology, perito judicial oficial de Asperjure y profesor honorífico para la Cátedra de Cibernética de la UNESCO. Experto en la utilización de herramientas de prueba digital, así que creo que es el ponente perfecto para empezar con la informática forense. Manuel, muchas gracias. Pues nada, antes de nada, no sé si se me oye. Sí, ¿no? Antes de nada, bueno, daros las gracias por mostrar interés por este tipo de actividad. Evidentemente a nosotros nos apasiona y no solo nos apasiona, sino que al final es nuestro día a día. Creo que el entorno también es bastante bueno y nada, agradecer a los organizadores el haber facilitado la posibilidad de generar este evento. A mí, si me vais a permitir, me voy a levantar para controlar un poco la presentación, para no hacer extremadamente indigerible lo que vamos a comentar, que creo que lo vamos a saber trasladar de una manera lo más didáctica posible. Intentaré tener el máximo respeto a los tiempos y a mis compañeros de mesa, por ende, con lo cual, bueno, pues os insto a que me llaméis la atención en el momento que consideréis oportuno. Bueno, mientras tanto, aquí... ¿Ahora ya? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se oye? Bueno, obviamente, bueno, pues en el devenir de vuestra actividad diaria entiendo que no sería la primera vez que conocéis esta terminología, también un poco por términos mediáticos, como se ha estado viendo antes, y no sé hasta qué punto estáis acostumbrados a entender la profundidad y la utilidad que puede llegar a tener este tipo de actividad. Yo voy a tratar de aportar un poco de luz, también posiblemente os entre algún miedo al respecto, pero intentaremos que sean los mínimos posibles. Y entonces, bueno, aquí lo que pasa es que en la pantalla me voy a tener que poner a girarme porque en la pantalla no lo veo igual. Estas son las cosas que tiene el directo, para que veáis que la informática le falla a todo el mundo. Bueno, obviamente vamos a pasar rápidamente por el hecho de que ya la informática está implantada, bueno, la informática, lo que es la tecnología en general, porque realmente la informática forense no aplica solo a lo que es el campo informático, sino a toda la tecnología en general. Es evidente que el uso de la tecnología que llevamos a día de hoy, bueno, pues tiene una gran capilaridad, llevamos un montón de dispositivos encima, los tenemos en casa, los tenemos en oficinas, incluso se utilizan muchas veces sin saber que se están utilizando. De ahí la utilidad de contar con un buen informático forense pueda ayudaros, evidentemente, a mejorar la manera de tratar a vuestros clientes y de llevar los casos adelante, ¿no? Bueno, desde el punto de vista probatorio, la concepción de documento que redefinió el Ministerio de Justicia ampliaba la definición para dar cabida ya a las pujantes nuevas tecnologías, que se sigan llamando nuevas tecnologías y muchas tienen 30 años y ya se han cambiado bastantes de ellas, con lo cual, pues lo de nuevas lo dejo un poco a criterio de cada uno, ¿no? En lo que a tecnología se refiere desde el punto de vista jurídico y en la parte que a nosotros nos afecta y un poco el hilo conductor que vamos a tratar aquí hoy, desde nuestro punto de vista, la tecnología es siempre un testigo, es un testigo mudo y es un testigo que no se equivoca, ¿vale? Y tiene un fallo evidente en todo esto, que es que no se puede personar en un juicio. Un ordenador no lo puedes poner en un banquillo, hacerle unas preguntas y que te conteste lo que necesites. La tecnología siempre va a contestar la verdad. El problema que necesita es el interlocutor y el interrogador de esa tecnología. Si no se le hacen las preguntas correctas, evidentemente las respuestas tampoco lo serán, con lo cual saber entender
los puntos que vamos a ver dentro de un momento, creo que vais a ser un poquito más conscientes de la importancia que tiene saber hacer esta labor correctamente. La tecnología habla muchísimos idiomas, muchísimos. Y entonces, bueno, sean cual sean, dentro de los lenguajes, sistemas operativos, dispositivos, tecnología, Internet de las cosas, todos los términos que os suenan, necesitan un traductor, necesita alguien que explique realmente qué es lo que ha pasado de una manera automatizada y a través de la tecnología. Esa traducción puede ser relativamente sencilla o muy compleja. Entonces, hasta que no se ejecuta esa traducción en una ratificación y mediante un informe pericial, es muy difícil, como os comentaba, sentar a un sistema informático o a una estructura de red o a una nube o a un teléfono, no se le puede sentar y meramente preguntarle, ¿no? La labor previa implica saber a qué sujetos hay que realizar las preguntas concretas. Hay que conocer muy bien cuál es el escenario de la causa jurídica para saber qué se tiene que ir a preguntar. Posiblemente no lo sepáis, pero no os hacéis a la idea de los cientos de miles de ficheros que simplemente llevan los teléfonos que tenéis encima. Y, evidentemente, no hace falta hacer 125.000 preguntas para llegar a una respuesta. Hay que saber exactamente qué es lo que le tienes que preguntar al dispositivo para que te responda lo que te hace falta. Si la causa jurídica es si has mandado un texto con unas amenazas, es saber si lo has recibido. Si quieres posicionar a una persona o en un sitio o en otro, evidentemente las conversaciones de WhatsApp para posicionar o geoposicionar un teléfono en un punto concreto, evidentemente no aportan nada. Y es un error bastante común intentar hacer los informes de un tamaño que, si puede llegar en carretilla, parece que el que lo hace le satisface bastante más, pero a la hora de la utilidad hay que facilitar el trabajo a abogados, hay que facilitar el trabajo a jueces, a fiscales y hay que facilitarle el trabajo a todo el mundo. Nos llaman a los peritos informáticos para ser los traductores de esa tecnología y que hagamos las preguntas correctas. Con lo cual, no tenemos que enrollarnos. Aquí nos vamos a poder enrollar, pero bueno, es un ambiente más distendido y mis compañeros de mesa o la moderadora me puede echar la bronca en cualquier momento y tengo que recortar y no me queda más remedio. Pero en un informe, sobre todo cuando lo has escrito, va a generar muchas preguntas o va a aportar muchas respuestas. El tema está en que las preguntas y las respuestas deben ir en el mismo bloque. Como veremos ahora, en la manera de ejecutarlo estriba muchísimo la diferencia en cuanto a los enfoques que se le tengan que dar. El primer condicionante que nos vamos a encontrar es la identificación del escenario. Este error es muy común. Nosotros trabajamos muchísimo con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les diseñamos tecnología, les ayudamos a resolver problemas. De hecho, bueno, pues nos han condecorado en muchas ocasiones, pues porque bueno, pues disponemos de unas infraestructuras bastante grandes y además colaboramos muchísimo con ellos en cosas que realmente ellos no pueden estar al día tan rápido como la empresa privada. Y entonces, esta comprensión del escenario, cuando hacía esta referencia a los cuerpos de seguridad del Estado, muchas veces, derivado no por ellos, sino por las órdenes que se le trasladan, pues se les solicita que vayan a hacer una adquisición de evidencias a un sitio que no es el sitio correcto para demostrar qué es lo que ha pasado. Os pongo un ejemplo relativamente rápido de cómo se tiene que hacer una identificación de un escenario. En un caso que estábamos investigando nosotros, interviene la policía y la orden que le da la policía, el juzgado a la policía para hacer la incoación del material es un repositorio documental, que para que os hagáis a la idea es donde se van guardando todas las versiones de todo lo que se está desarrollando y programando. Realmente, el caso versaba sobre un boicot que en determinada fecha una página web dejaba de funcionar o perdía parte de esas funcionalidades. Haber ido a sacar el repositorio documental sin comprobar si ese repositorio documental realmente se ha convertido en esa web da un fallo en la comprensión del escenario y os explico por qué. El hecho de que yo quiera o escriba en mi ordenador una carta amenazando a alguien o metiéndome con alguien o diciendo que voy a ir a atentar contra la Casa Blanca no implica que realmente, en caso de que suceda, sea yo el que lo ha hecho. Con lo cual, el tener muy claro que tienes que estar en los dos escenarios al mismo tiempo y además tener las dos evidencias sí que garantizaría que he sido yo no solo el que lo ha ejecutado, sino que además tenía premeditación e intencionalidad. Entonces, esta definición de los escenarios en el caso informático es bastante compleja. Aquí, como podéis ver, los sistemas informáticos tienen un montón de roles diferentes. Dentro de lo que es una investigación, ya sea criminal o no, los sistemas informáticos pueden ser el escenario, pueden ser el arma, pueden ser la víctima o pueden ser simplemente el testigo. El hecho de cómo afrontes una investigación y cómo
te enfrentes a ese análisis, ese proceso y las preguntas que le vayas a hacer, evidentemente te darán un resultado u otro. Como comentaba anteriormente, no le vas a preguntar igual a un escenario que a un arma o a una víctima. Creo que el ejemplo es relativamente claro. La capacidad de la comprensión de los escenarios simplifica muchísimo el trabajo. Como os comentaba antes, no se trata de hacerlo más complejo, analizar más datos o generar un informe que pese muchísimo más. Un informe que pese muchísimo más no se lo van a leer más que uno que pese menos. Sencillamente porque si está bien estructurado, cuando vayamos a las conclusiones y las conclusiones están bien hechas, las conclusiones teóricamente jurídicas de ese informe técnico van a estar basadas en todo un desarrollo técnico que será un técnico quien tenga que juzgarlo y ponerlo en duda en caso de que tenga que ser así. Como os comentaba, bueno, pues la tendencia, ese error generalizado a engordar los informes, perdiendo muchas veces el foco del asunto y abriendo puertas a debates que no tienen absolutamente nada que ver con el caso jurídico. La descontextualización del sistema derivado de la base sajona es, como en este ordenador hay un fichero que dice esto, este señor es culpable. No. Ahora después os vamos a explicar también por qué esto no se da siempre de esta manera. El problema que tiene la base sajona son las herramientas. Realmente a nivel de informática forense, en España hay relativa poca industria, prácticamente industria ninguna. Entonces se utilizan un montón de herramientas que vienen derivadas un poco de esos años de ventaja que en tema de evidencia electrónica nos sacan los americanos y que han montado un mercado bastante interesante. Y entonces ese mercado no se adapta al derecho probatorio real. Es muy útil a la hora de manejar las herramientas por la capacidad de proceso que te dan de magnitudes de datos importantes, pero realmente se están limitando a hacer como hacen los americanos. Dice, este es tu ordenador, es tu responsabilidad, aquí hay un fichero que dice que quieres matar a Obama y esto es un delito contra Obama y vas a la cárcel. Pues aquí en España, afortunadamente, la legislación funciona de otra manera y las cosas hay que probarlas con un poquito más de base, ¿no? Las 4 W, que al final son la regla genérica para todos los informes, que deberían estar presentes en todos los informes y lamentablemente en muchas circunstancias nos encontramos informes bastante escasos que son más narrativa que un análisis técnico. Bueno, pues en muchos casos no se sigue. Y el problema que tiene esto es que cuando empiezas a fallar en el primero es una cadena que te acaba desviando irremisiblemente del objetivo que tienes. Con lo cual, si no eres capaz de entender correctamente el primer escenario, ya empiezas con una pequeña desviación que cuando andes 3 kilómetros te has salido del pueblo. Eso es un poco el resumen de por qué esto se tiene que afinar muy bien desde el primer momento. ¿De tiempos cómo vamos? ¿Vamos bien de momento? Sí. Bueno, pues al final estas 4 W, que es como lo hemos denominado nosotros, por irnos un poco también a hacer el guiño al anglicismo, que bueno, pues sería quién, cuándo, dónde y por qué, ¿vale? El por qué realmente en muchos casos no es la labor del perito. El perito tiene que ser aséptico, lo que tiene que hacer es sacar los 3 primeros, pero sí que es cierto que le tiene que dejar, entre comillas, muy bien preparado y dentro de una imparcialidad lo más estricta posible, preparado, digamos, el tiro a puerta al abogado para que realmente se sepa por qué. Dice, el objetivo de hacer todo esto tiene una única consecuencia, que puede ser económica, moral, estratégica, todo ese tipo de cosas tienen que acabar llegando a esas conclusiones. Y hacer esto en esta línea, evidentemente, es una de las maneras de llevar adelante de una manera correcta un informe de este tipo. Otro de los problemas que nos encontramos nosotros, bueno, pues viendo informes de todas las partes, incluidos cuerpos de seguridad del Estado, es que en muchas ocasiones lo que se tiene claro es, por ejemplo, el qué, quién y por qué, y mientras tanto se intentan hacer casar técnicamente todas las circunstancias para que al final se acabe llegando a esa conclusión. Y entonces al final estos informes se acaban haciendo de alguna manera un poco dirigidos para acabar culpando a alguien de algo, de un hecho concreto, pues, de una manera muy predeterminada. Esta diferencia de determinación sobre todos los puntos, pues al final no va a dejar resquicios. Un detalle que comentábamos antes, que era la contextualización.
bueno, muchos de vosotros trabajaréis en bufetes, otros trabajaréis para grandes corporaciones o trabajaréis incluso en grandes bufetes. Los que trabajéis en una corporación medianamente grande, sabéis que tenéis departamentos de sistemas. Esos departamentos de sistemas tienen un administrador de red que tiene un usuario en vuestro ordenador que tiene más privilegios casi incluso que vosotros. Entonces, cuando a alguien se le pretende culpar de algo dentro de una corporación, por poner un ejemplo sencillo, hay que delimitar muy bien que realmente la persona que ejecuta determinada acción en determinado momento es el usuario al que se le achaca la acción y no los 4 o 5 usuarios de mantenimiento, directores de sistemas y administradores de dominio que también se pueden conectar a esa máquina. Esto es muy importante porque en este tipo de circunstancias muchas veces se acaba culpando a alguien de errores que han cometido otros o intentan encubrir cosas que intentan hacer los demás. Por eso ese proceso de contextualización es importantísimo para no acabar garantizando un despido de nadie que no se lo merezca o acabar dando con alguien en la cárcel que no tuviera que estar realmente ahí, ¿no? Uno de los problemas que parece también que se pasan bastante habitualmente por alto es la importancia de la ubicación. Desde un punto de vista electrónico, hoy podemos estar, sin movernos del sitio, podemos estar logándonos en servidores de 3 países diferentes e incluso estar accediendo o habilitando remotamente un sistema de acceso biométrico, por ejemplo, a un CPD, con lo cual es muy importante que este tipo de cosas se tengan en cuenta precisamente pues, para no estar inculpando falsamente, porque el siguiente capítulo que vendrá con todo este tipo de cosas es la falsificación de evidencias. El tema de la falsificación documental es una cosa sobradamente sabida por todos y posiblemente habéis tirado en muchos casos de especialistas grafólogos, pero electrónicamente esto ya sucede, viene sucediendo tiempo y cada vez va a suceder más. De hecho, bueno, pues por ejemplo, una de las preocupaciones de la Guardia Civil en casos de violencia de género es la descontextualización de las conversaciones. Ahora la gente, la evidencia que tiene para un tema de amenazas, por ejemplo, es WhatsApp. Entonces, en WhatsApp tú sabes que puedes quitar la conversación. Tú dejas de verla, pero no la has quitado. Entonces, el proceso de contextualizar la conversación completa en la que realmente se esté dando una amenaza o te estés simplemente cachondeando de alguien o con alguien, cambia mucho el cuento y evidentemente hace que a nivel de prueba tenga validez o no. Por eso es importantísimo tener en cuenta este tipo de puntos. Electrónicamente, bueno, pues como os comentaba, tardáis muy poco en saltar de un sitio a otro, en acceder a un sistema que además el sistema biométrico, el problema que tiene es que se supone que es vuestra huella la que entra, pero esa huella genera un hash que tú puedes darle a un sensor biométrico y abrirte una puerta, con lo cual se supone que es una prueba irrefutable de que tú has estado en ese sitio. El cruce de actividad de usuarios está dentro de la contextualización que os comentábamos antes. Hay muchos administradores de sistemas que se conectan a otras máquinas con sesiones nulas, te implican en algún tipo de actividad y al final acabas teniendo un problema relativamente grave generado por un tercero y además del que no sabes cómo defenderte si no tienes un especialista en informática forense que además tenga la intención de hacer una revisión profunda de cuáles son todos y cada uno de estos detalles. Esta contextualización es el resumen de todo lo anterior. El porqué. Muchas veces el porqué, aquí es donde el perito generalmente o el investigador electrónico, en este caso cualquiera que esté trabajando en un caso, va a llegar a un punto de incertidumbre debido a que bueno, pues, ya la imparcialidad empieza a convertirse casi en curiosidad. Con lo cual, aquí es un tema que daría pie para yo creo que para un debate jurídico bastante interesante, que es realmente cuando llegas a un punto en el que sabes que puedes seguir investigando y sacar más pruebas, si se sale del alcance del informe inicial, si debes continuar o no debes continuar. Y esto ya pues es un tema moral. Los informáticos generalmente los que dedicamos un poco a esta actividad que está como un poco fuera de la pantalla, somos generalmente bastante curiosos todos, por lo menos queremos acabar averiguándolo, aunque luego finalmente no lo pongas en un informe. Pero es una cuestión que sucede muy a menudo, porque muchas veces realizando una investigación para una certificación sencilla, pues alguien tiene un conflicto comercial con alguien, se han cruzado distintas versiones de un contrato y entonces uno quiere hacer valer uno y otra parte quiere hacer valer el otro. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Entramos, hacemos una certificación de toda la comunicación de correo y le damos toda la línea temporal. De esa manera, cuando luego te pones a investigar, resulta que aparecen terceros intereses, hay gente que está intentando boicotear un acuerdo comercial por debajo. En muchas ocasiones aparecen este tipo de segundas causas. Es muy importante
que este tipo de cosas que están fuera del informe inicial simplemente pues, se le trasladen al cliente o en este caso se os trasladarían a vosotros, porque nosotros la recomendación es que siempre se trabaje con el abogado de la mano, porque el cliente tiene su visceralidad, su cabreo, su indignación, un montón de cosas que son menos racionales que el trabajo que vais a hacer vosotros, que al final es argumentar una causa jurídica. Perdón. Entonces, cuando... Creo que lo vamos a comentar ahora. Bueno, entrar en la parte de... A ver si puedo verlo aquí, porque si no, al final... No os estoy dando la espalda, pero es casi, ¿no? No, seguimos aquí. Bueno, el cómo generar informes con garantías, realmente, no sé los que habéis trabajado ya con algún perito o no, pero hay una serie de formatos muy específicos dentro de los informes que es el que realmente contiene la mezcla entre toda la parte tecnológica y la parte jurídica. Un informe forense acaba siendo un medio de prueba y no se puede obviar todo el componente jurídico que lleva, con lo cual, igual que te pueden tirar una demanda por un defecto de forma, en los informes forenses debería acabar pasando lo mismo. Hay gente que entrega cosas verdaderamente espeluznantes, ¿no? Hay que tener en cuenta, bueno, pues los aspectos principales que serían el proceso técnico que subyace en el informe, el proceso de adquisición de evidencia. Esto es lo más fundamental de todo y hay gente que todavía pretende presentar pruebas sin este proceso técnico. Este proceso técnico al final es exactamente el equivalente al ADN. Todos los dispositivos electrónicos que almacenan o gestionan información son susceptibles de poder generar el cálculo de este hash, que al final lo que te garantiza es lo que exige derecho probatorio, que es conservación, inalterabilidad y repetitividad de la prueba. Si no eres capaz de repetir la prueba el número de veces que sea necesario, al final la prueba pierde mucho valor. Con lo cual, si no tienes la garantía de que la prueba es exactamente siempre la misma, el número de veces que la tengas que analizar, también estarías estropeando la prueba. Es como el ADN, lamentablemente, cada vez que haces una prueba de ADN vas gastando un trozo de la prueba que tienes. Si no tienes el suficiente, las pruebas no son ilimitadas. Afortunadamente, en informática forense sí, pero esto es un procedimiento que, aunque lo tiene recogido el Ministerio de Justicia, en casi ningún juzgado hemos visto que lo exijan. Con lo cual, es importante y además es un arma interesante para, en caso de que tengáis que vosotros contestar a un perito de la otra parte que no vaya con estas garantías, bueno, pues que lo podáis poner en cuestión. Ahora. Bueno, para realizar una mejor síntesis del trabajo a realizar de todo lo que se tiene que hacer, como os comentaba, es importante, a nosotros nos llegan los casos de dos maneras diferentes. Nos llega directamente porque un cliente nos llama, nos cuenta que tiene una circunstancia, ya sea una empresa grande, pequeña, cree que le han robado la información o no, que le ha pasado algo, que muchas veces hasta no se analiza, no se sabe. Aquí, bueno, pues hago siempre, recurro a un chiste de Gila en el que llegaba a una comisaría a decir que creía que había matado a su mujer. Aquí pasa una cosa parecida. Llegas a la comisaría y no sabes, tienes la sensación de que te han pegado 2 tiros, pero no lo sabes. Entonces, hasta que no llegas y analizas el equipo, lo que ha pasado, los sistemas informáticos, dicen, no, oiga, usted le llevan pegando tiros 2 meses, le están robando la información, se la están pasando a la competencia, tiene usted 3 empleados que se dedican a esquilmarle el almacén, todo este tipo de cosas dejan evidencia electrónica y hasta que esto no se hace es muy complicado que alguien pueda iniciar una causa judicial. ¿Por qué es importante tener esta reunión con el cliente? Porque el cliente te va a dar una visión que evidentemente tienes que meter en un apartado aparte, porque bueno, pues te va a vender que el otro es malísimo y tal, y te va a intentar afectar a la imparcialidad, porque bueno, te va a intentar involucrar en su causa diciendo no, hay que luchar contra este señor porque es malísimo de la muerte. Y luego está la visión jurídica. El abogado que sois vosotros, que vais a defender al cliente, vais a decir jurídicamente esto se puede llevar por esta vía y por esta vía, y en función de esa vía jurídica que se pueda emprender en base a las evidencias a las que haya acceso, que no siempre hay acceso a todas las evidencias posibles, pues se tiene que definir el escenario y con total exactitud qué es lo que se tiene que hacer a nivel técnico. Porque, como os comentaba antes, no es cuestión de ponernos como locos a examinar hasta la última cosa a la que tengamos acceso, porque eso al final va a generar un problema bastante grave en el informe final y al final no somos concretos. Cuanto más sólido y más sencillo sea el informe, es muchísimo mejor. Además, le dejas menos puertas siempre a la otra parte. Manuel.
¿Cómo vamos? ¿Bien? Mal. ¿Ya vamos mal? Sí. Hemos pasado de bien a mal enseguida. ¿Has visto? Pues, informática, de 0 a 1 en nada, ¿eh? Código binario. El marco, a ver, salto hasta un punto. Os comento, bueno, hago un resumen muy breve. Todo esto al final se tiene que agrupar en un modelo documental que, como comentaba antes, existen un montón de normas, existen ISOs, existen recomendaciones, pero yo todavía no he estado en ningún juzgado en el que exijan que un informe se presente con un formato concreto. En ninguna. Las normas que hay, aproximadamente, los RFC son casi 200. Las ISOs hay dos, hay la 27037 y la 035. Ninguna de las dos se exige. Pero no solo pasa aquí, esto lo digo un poco por tranquilidad de todos los asistentes. Nosotros asistimos a juicios de arbitraje en otros países del mundo y tampoco los exigen. Cada uno presenta el informe un poco como quieren, con lo cual al final se acaba generando también bastante discrepancia solo por el tema del formato del informe. El tema de las garantías, al final este sector acabará afectando a la tutela judicial efectiva y al precepto de indefensión. Es muy importante que al final, según se vaya cobrando más conciencia de la importancia que tiene esto, nosotros estamos absolutamente convencidos desde hace varios años de que esta actividad se tiene que acabar legislando y controlando, exactamente igual que se hace con la medicina forense. Porque, bueno, hago referencia a unas jornadas que hicimos hace ya tiempo para el Colegio de Jueces. Y el ilustrísimo señor Armengol, decano por aquel entonces del colegio, que no sé si a día de hoy lo sigue siendo, del Colegio de Jueces, decía que dentro de nada el que no tenga un informático forense no se va a poder defender, porque ya realmente prácticamente el 100% de la información que se genera es electrónica, con lo cual, si no tienes estos elementos de análisis, se va a volver verdaderamente complicado poder iniciar o defenderse de cualquier tipo de causa legal. En la práctica, a ver, ¿cómo vamos? Bueno, en la parte de la cualificación de los peritos, aquí realmente hay muchísima discrepancia al respecto. Nosotros conocemos peritos de todos los tipos, con carrera, sin carrera, versados, no versados. Conocemos ingenieros agrónomos que son excelentes peritos tecnológicos y conocemos ingenieros de telecomunicaciones que son realmente malos. Entonces, cuando esta actividad se supone que tenga una legislación correcta, este tema se irá normalizando. Sí sería muy importante que profundicéis muchísimo, cuando tengáis que recurrir a un peritaje forense, profundicéis muchísimo en experiencia previa, en los medios con los que cuenta y con referencias en otros casos y en qué tipo de investigaciones ha intervenido. Gente que interviene nada más que en temas laborales o en certificaciones de correo electrónico, a lo mejor no te sirven para hacer una investigación sobre un tema de una intrusión externa o un ataque considerado ciberriesgo, que creo que ahora a continuación nos van a explicar bastante más sobre ese tema. Yo creo que he conseguido resumir la parte del final y me dan el beneplácito para daros por concluido esto, y luego en la ronda de preguntas, si queréis, estoy abierto a cualquier otra consulta que queráis hacer y espero no haberos generado demasiadas dudas. Bueno, y a continuación, para terminar la ponencia, vamos a ceder la palabra al excelentísimo señor don José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional y profesor de Civil, Derecho Constitucional y Derecho Público. Y bueno, entre toda la información que he podido encontrar, me voy a quedar con un titular que hablaba de ti en un periódico y que decía: soñó con ser juez para cambiar el mundo. Y bueno, sobre todo agradecerte siempre la disponibilidad que tienes para los abogados jóvenes. Estás siempre con nosotros y muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que están aquí presentes para pasar un rato, no sé si asustándonos o siendo más optimistas, no lo sé. Si decías que ese titular decía que quería ser juez para cambiar el mundo, digo que el mundo cambia más de lo que los jueces podemos influir o evidentemente vamos detrás del mundo cambiante. Yo creo que esto es un ejemplo, ¿no? Tanto la legislación como los jueces estamos siempre detrás de la solución de los problemas, sean penales, sean civiles, sean de protección de datos, y no solo los jueces, la legislación sobre todo. Ahora veremos cómo a nivel internacional
donde se falla mucho a la hora de proteger la intimidad, de proteger los derechos fundamentales de las personas que están detrás de los ciberdelitos, que al final estamos hablando de ciberdelincuencia. En la historia de la humanidad, las personas empezamos a comunicarnos primero por la palabra, después acudimos a la escritura, del pergamino al papel, y ahora actualmente estamos ya comunicándonos por una vía totalmente diferente en el ciberespacio. Ahora la comunicación, hay un mundo paralelo al mundo real, que es el mundo del ciberespacio. Concepto este que nace, curiosamente, en el año 1984, en una novela de William Gibson, una novela evidentemente de futurología, pero no tanto, en que la novela se llamaba Neuromante y utiliza por primera vez la palabra ciberespacio, que es donde nos estamos desarrollando laboralmente, personalmente, en todos los ámbitos. No solo en nuestra casa, no solo en nuestra educación, no solo en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro ocio, en nuestros viajes, estamos siempre pendientes del ciberespacio, el nuevo mundo, el nuevo ámbito donde nos vamos realizando y donde naturalmente pues se cometen, no solo se realizan las actividades más lúdicas, más personales, más íntimas, más laborales, mejores, sino también donde se ha creado el caldo de cultivo de la delincuencia. Una delincuencia que solo por un dato, el Ministerio de Interior ha manifestado que solo de los delitos de que ha tenido conocimiento que se han cometido en el ciberespacio, de los ciberdelitos, solo se han podido determinar el autor el 5,1%. Es decir, solo 1 de cada 20 de los delitos, visto lo que hemos visto, pues hasta me parece una cifra que habría que aplaudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los forenses, porque bastante elevada me parece, viendo las posibilidades que hay de infringir daño a los valores constitucionales y a los valores de las personas por medio de las conductas delictivas. Cuando hablamos de ciberdelitos, a mí me gustaría manifestar que no existe como tal un concepto, ni el Código Penal lo tiene, no hay ningún título que hable de ciberdelitos, sino que lo que se ha hecho normalmente es establecer una forma, un tipo agravado o no, respecto a las formas de comisión tradicional de los delitos. Se contemplan las injurias y las calumnias mediante Internet, la estafa mediante Internet, como veremos hasta el robo por Internet. Pero hay dos cosas que yo creo que hay que aclarar que son muy bien diferentes a la hora de hablar del ciberdelito. Primero, el delito que se comete mediante un sistema informático y el delito en el que el sistema informático es el objeto del mismo infracción legal. Cuando se accede al sistema, cuando se inutiliza el sistema, se utiliza como objeto. En cambio, las estafas, las injurias, las amenazas, etcétera, el sistema informático se utiliza como medio para infringir un bien jurídico protegido, que no es el propio sistema informático, sino uno totalmente diferente. A grandes rasgos, podríamos decir que en el ámbito delictivo hay 3 grandes ámbitos de actuación del ciberdelincuente. En primer lugar, en general el ciberdelito, todos los delitos que vamos a ver, aunque sea de una manera un poco tenue, un poco simplemente ilustrativa. Uno muy específico que ahora mismo preocupa grandemente a todos los países del mundo, que es el ciberterrorismo, un delito especial. Solo para indicar la importancia que tiene el ciberterrorismo, no solo en el ámbito internacional, sino también en nuestro país, en la pasada legislatura solo hubo 3 proyectos de ley en el Congreso de los Diputados y el Senado que tuvieron el consenso de todas las fuerzas políticas. Uno fue la reforma antiterrorista. Con lo cual, yo creo que sí es cierto que en los temas más importantes, pues los partidos o los grupos parlamentarios sí han demostrado ser institucionales y utilizar las armas. Ahora veremos cómo se puede o lo que se realiza penalmente en el ámbito del ciberterrorismo. Y un tercer elemento también muy preocupante es ámbito de actuación de la ciberdelincuencia es la ciberguerra. Ahora mismo se están estableciendo no solo los ejércitos del aire, de la marina, el ejército de tierra, sino existe un ejército informático también que se está encargando de realizar grandes daños a países enemigos, a países que por lo menos no son aliados. Solo a efectos indicativos le diré que quizás el concepto de ciberguerra nace en el año 2007, cuando por un determinado movimiento interno en Tallinn, en Estonia, el gobierno realizó simplemente el traslado de unas esculturas, de unas figuras que homenajeaban a los militares fallecidos en campaña, desde donde estaba el sitio principal de la ciudad de Tallinn al cementerio militar. En ese momento se produjo en el ámbito soviético
una infiltración en todos los sistemas de Estonia, hasta tal punto que lo dejó inutilizado simplemente por esta vía. Eso hizo que la OTAN, como tuviera conciencia, estoy hablando de hace 9 años nada más, de la vulnerabilidad de los sistemas informáticos como elemento de guerra, y se estableció allí mismo en Tallinn un sistema operativo para intentar defenderse de la guerra cibernética a todos los países de la OTAN. En cuanto a las normas internacionales, como he dicho, son bastante escasas, salvo alguna que sí habría que indicar. En el ámbito de las Naciones Unidas, yo creo que podemos hablar de fracaso absoluto a la hora de intentar que haya una uniformidad en todos los países del mundo a la hora de protegerse contra la ciberdelincuencia. Desde el año 2000, en el año 2001, 2002, 2004, lo único que ha habido ha sido recomendaciones o resoluciones de la Asamblea General de la ONU, pero con conceptos tales como invitar a los Estados miembros a que tomen las medidas necesarias para evitar los ciberdelitos, exhortar a los países para que tengan en cuenta los principios de conciencia y responsabilidad, estimular el desarrollo de normas que protejan a los países ya de la ciberdelincuencia, pero no existe ninguna norma ni siquiera vinculante moralmente, salvo estas invitaciones y exhortos a que se adopten determinadas medidas. En cambio, en el ámbito del Consejo de Europa, sí contamos con un convenio que no han suscrito todos los países, pero un convenio fundamental en materia de lucha contra la ciberdelincuencia, es el Convenio de Budapest, que ha sido suscrito por muchos países, que permiten la cooperación internacional a la hora de acudir de un país a otro a obtener direcciones IP, obtener la lucha contra el ciberdelito. Todos los que la han suscrito, que son un número elevado, pues se facilita la cooperación internacional, la jurisdicción sobre este tipo de delitos, hay acuerdos sobre quién es el juez competente para conocer, se coopera sobre todo en materia de extradición activa y extradición pasiva, es decir, es un ámbito muy positivo en el que se ha dado en el Convenio de Budapest. Sin embargo, curiosamente, uno de los países del mundo que más importancia tiene a la hora de luchar con los sistemas informáticos en contra de la ciberdelincuencia, como es, por ejemplo, Israel, no lo ha firmado. Con lo cual, muchas veces, acudir a otros países para tener datos, para obtener colaboración, información, es muy difícil si no han suscrito el Convenio de Budapest. La Unión Europea, en el ámbito más restringido, sí tiene algunas normas fundamentales. Y a mí, quizás porque estoy en la Audiencia Nacional, la que me parece más importante es la que hace referencias a las OEDs, a las órdenes europeas de detención y entrega, que hace especial referencia a los delitos a los ciberdelitos como susceptibles de ser objeto de, digamos, extradición por parte de los países de la Unión Europea para el cumplimiento de las órdenes de entrega y de detención y entrega a los países europeos. La legislación española, ya limitando, pues como dije al principio, es una legislación parca, no es uniforme, lo que ha ido es modificando el Código Penal en defensa de los principales delitos, algunos ya se han sido explicados aquí, lo que es un hacker, lo que es el phishing, lo que es todo el malware, toda esta serie de actuaciones maliciosas en los sistemas informáticos o para cometer delitos en perjuicio de terceros. Pues ahora veremos someramente en la última reforma, que creo que es lo más importante, cómo ha quedado esta materia. En esto podemos hacer referencia, en concreto, por ejemplo, a los delitos de abusos sexuales a menores de 16 años. Se modificó el Código Penal, antes era en relación a los menores de 13 años, y se castiga en el artículo 185 a todas aquellas personas que a través de Internet, del teléfono o de cualquier de las otras TIC, de técnicas de información o de comunicación, contacten con menores de 16 años y le propongan concertar un encuentro con finalidad de realizar actuaciones ilícitas en el ámbito del abuso sexual o el acoso sexual. Y siempre que se realice algún ámbito material, dice el Código Penal, de realización de ese tipo de encuentros. También al que exija o facilite material pornográfico respecto a los menores o personas discapacitadas o que tengan una necesidad especial de protección, y se habilita también en el artículo 189 a los jueces la posibilidad de cerrar páginas web o cualquier sitio en la red que haga referencia a la posibilidad de la comisión de un delito de pornografía infantil, de un delito que haga referencia como sujeto pasivo a las personas discapacitadas o que necesitan una especial protección. Estas se podrán adoptar a instancia del Ministerio Fiscal también como medida cautelar y no cuando haya recaído la sentencia. En materia no solo ya de acoso sexual, sino también de pornografía infantil, como ustedes saben, son múltiples las operaciones que se realizan en nuestro país a nivel nacional e internacional en todos aquellos ámbitos de cooperación en Europa y fuera de ella, en que se persigue la pornografía infantil mediante
la proscripción y el castigo de sí, no solo el favorecer, realizar la pornografía infantil, sino también la simple tenencia de la misma. La simple tenencia está castigada en nuestro Código Penal y la difusión por medio de Internet o de cualquier red de comunicación de este tipo pues está castigado en nuestro derecho. Otro tipo muy común como ciberdelito es el de revelación de secretos, castigado en el artículo 197, en el que cuando se entra para el descubrimiento de secretos en los sistemas informáticos de una persona tercera, interceptando sus telecomunicaciones, correos electrónicos, datos, archivos o documentos informáticos, pues se está realizando una conducta también típica, así como quien realice, difunda, venda, cualquier programa que sirva para realizar esta revelación de secretos. Sí es importante señalar que tanto en este tipo, el que acabamos de hablar, como en otro que hablaremos después, que es el ataque a los servicios informáticos de terceras personas, incluso en la utilización de las mismas, sea del Estado, de empresas o de particulares, se ha posibilitado la condena de las personas jurídicas, no solo de las personas físicas que realizan estas actividades delictivas. Como ustedes saben, en el año 2010 se estableció la posibilidad de la responsabilidad de las personas jurídicas. Pues bien, dentro de los delitos tasados, porque como ustedes saben son delitos solo los contemplados específicamente en la ley, lo que pueden ser objeto o susceptibles de responsabilidad penal de las personas jurídicas, dentro de ellos están este tipo de ataques cibernéticos. Existe también, curiosamente, la posibilidad de delito de robo con fuerza en las cosas por medio de la informática, pues establece el artículo 238 la posibilidad de que se utilice cualquier mecanismo o instrumento tecnológico similar a una llave magnética o un mando a distancia, con lo cual es fácilmente comprensible que ahora mismo hay muchos domicilios y lugares que están organizados y regidos por la domótica y por medio de la informática. Cuando alguna persona entre por el sistema domótico a la apertura de una puerta, está cometiendo un delito de robo mediante la utilización de llave falsa, y en eso sí ha tenido el legislador la perspicacia de ir adaptándose a la realidad de las cosas. La estafa informática, evidentemente, está bien prevista en el artículo 248. Se trata de cualquier manipulación informática en virtud de la cual se produzca transferencia de fondos de una u otra persona de forma ilícita o de forma engañando o utilizándose el sistema informático para distraer dinero, apropiarse dinero de una cuenta corriente, por ejemplo, dirigida hacia el capital de otra. Los delitos también de defraudaciones, por ejemplo, en las telecomunicaciones. Ahora mismo se ha realizado una operación a nivel internacional sobre todas aquellas empresas que se han dedicado a vender de forma ilícita los aparatos que descodifican la señal de televisión de pago. Se está cometiendo también un delito cibernético porque está a través de Internet, en muchos casos, la apertura de estas claves o posibilidad de acceder a las televisiones o canales de pago. Y, como digo, también es importante los delitos de daños informáticos, cuando se trata de programas informáticos, documentos electrónicos, etcétera, que se borran, se dañan, se deterioran, se alteren, o incluso la imposibilidad o la inutilización del sistema informático de otra persona. Existen también delitos contra la propiedad intelectual por vía informática. Ustedes saben que en muchas ocasiones van a intentar copiar un documento que está colgado en la red y tiene una imposibilidad, una clave, un sistema anticopia que lo impide. Cuando ustedes o cualquier persona tiene la posibilidad o realiza la acción de evitar esa anticopia y baja ese documento, lo imprime y lo tiene a su disposición de cualquier otra forma, está cometiendo un delito contra la propiedad intelectual también por medio de la red, por medio de Internet. Hay delitos también relativos al mercado y a los consumidores, como es todo aquello de la violación o obtención de los secretos de la empresa mediante el hackeo de los ordenadores, de los sistemas informáticos. Es decir, ahí son las principales formas en las que se trata el Código Penal es de realizar y establecer que la vía también de cometer determinados delitos es la vía informática. El delito de amenazas, como habíamos hablado con anterioridad, los delitos de provocación sexual, las injurias, las calumnias, la falsificación de documentos públicos y privados y, en general, los delitos contra las instituciones del Estado cuando se afectan los sistemas informáticos de cualquier institución. Tiene especial importancia también, en la última reforma, la posibilidad de cometer los delitos de odio, los llamados delitos de odio del artículo 510, todo lo que sea actuaciones o conductas que fomenten o promuevan directa o indirectamente la discriminación de un grupo de personas, de un colectivo, de una persona determinada en razón a su discapacidad, en razón de su sexo, de su religión, de su raza, de su tendencia sexual, etcétera. Cuando se comete por Internet tiene una pena también agravada, precisamente porque el que la realiza parte de la base del anonimato
parte de la base de la cobardía que representa el entender que todas aquellas acciones que realiza estos delitos de odio o cualquier otro está, en principio, tapado por lo que es o ocultado por lo que es la propia red y que no se va a acceder a su identificación. Como saben, solo el 5%, pero lo que se trata por el Código Penal y por la legislación penal es obtener el máximo rendimiento a la hora de luchar contra ese tipo de delitos. Y en materia de terrorismo, pasando al segundo grupo, es importante que la reforma que se produjo en el año 2005 señalar dos tipos de delitos que se cometen por medio de Internet y que han sido incriminados específicamente. Uno es un delito previsto en el artículo 575, que es un delito muy peculiar, que es el delito de autoadoctrinamiento, es decir, todas aquellas personas que de forma autónoma en su casa o en su área de trabajo entran con habitualidad en la red para adoctrinarse de forma personal, no hace falta que sea un tercero que se dirija a ellos, sino precisamente la persona se autoadoctrina entrando en páginas de Internet de yihadismo, de terrorismo de cualquier tipo, está cometiendo un delito de autoadoctrinamiento. Se han adelantado, por tanto, las barreras penales de este tipo de conductas que tendrán su origen o pueden tener su origen en ese autoadoctrinamiento que podrá conllevar o conllevar en algunas ocasiones pues, la comisión de un delito de terrorismo. Y también por vía de Internet se comete el delito del artículo 578 o se puede cometer, que es el delito de enaltecimiento de cualquier actividad terrorista. Esto es aproximadamente las últimas reformas en el ámbito material en materia de ciberdelitos. Sí me gustaría acabar haciendo referencia a una de las últimas reformas en materia adjetiva o de lucha contra el terrorismo por medio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la forma de detectar sobre todo lo preocupante que representa en materia de terrorismo, en materia de delitos de odio, que es la posibilidad de acudir a lo que recientemente se ha regulado, pero anteriormente se venía utilizando, que es la figura del agente encubierto en el ámbito informático. Como ustedes saben, la infiltración de una persona en una organización ha sido clásica en nuestro derecho, sobre todo para perseguir, investigar y obtener pruebas en relación con los delitos de narcotráfico y de terrorismo. El ejemplo más clásico que todo el mundo conoce de agente encubierto es un agente, no era policía, era un ciudadano cuya identidad actual ahora no se conoce, se llamaba Miquel de Jerza, se le cambió el nombre y se infiltró en ETA político-militar. Era conocido por Gorka, era su nombre de guerra en ETA, para los servicios de información tenía otro nombre, para el CSID o el servicio de información en su momento se llamaba Lobo, que era el que se ha hecho la famosa película. Pues bien, esta persona se infiltró en ETA político-militar, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado le hicieron pasar con nombre supuesto como un agente terrorista, se le puso a su disposición más de 100 pisos en el País Vasco y en el resto de la península y se obtuvo la detención de más de 100 personas, de 100 terroristas de ETA político-militar y prácticamente la desarticulación de ETA político-militar. Posteriormente fue en el año 1999 cuando se empezó a modificar la ley de enjuiciamiento criminal, que como es del año 1882, pues poco podía prever la infiltración y poco podía prever incluso el agente encubierto en materia de los ciberdelitos. Es cierto, por otro lado, que existe la posibilidad de luchar contra estos delitos por medio de la Ley de Conservación de Datos del año 77, pero esta ley está limitada a todos aquellos delitos que, como ustedes saben, obligan a los servidores a guardar las conversaciones o por lo menos las comunicaciones de los últimos 6 meses cuando se trate de delitos, pero de delitos graves, todos los considerando por tal los de más de 5 años. Los que tienen una pena inferior no están sometidos a esta obligación de los servidores, de los operadores y, por lo tanto, podrían quedar impunes. El agente encubierto en Internet es de reciente creación, entró en vigor el 6 de diciembre del año pasado y tras la modificación de la ley de enjuiciamiento. Con carácter general, como ustedes saben, el agente encubierto está regulado en el artículo 282 bis y lo que se trata es de infiltrar a una persona en una organización para una serie de delitos tasados, no puede ser nada más que lo que prevé la ley, tienen que ser funcionarios públicos, policiales, y la modificación lo que hace es introducir el número 6 y el número 7 en este precepto. Y establece que el juez podrá permitir que un agente de la policía, un funcionario de la Policía Judicial utilice un nombre supuesto, intervenga en los canales de comunicación con este nombre supuesto
para permitirse obtener pruebas sin necesidad de estar obligado a la comisión de delito, a la evitación del delito, con el ánimo simplemente de conocer qué persona está realizando este tipo de delito y averiguar este delito, obtener pruebas y el mayor número de personas responsables. Establece específicamente el artículo 282 bis en su modificación que el agente cubierto informático, cuando tenga autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos. Estoy pensando ahora mismo en lo normal que son los archivos ilícitos pornográficos con baja intensidad, incluso muchos alterados para que no afecten a los menores. Se les autoriza a introducirlos en la red, se introduce a traficar y cambiar ese tipo de archivos para intentar detener a estas redes de pornografía infantil, y se les permite también, cuando se haga así específicamente por el juez, la posibilidad de analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos. Es decir, mediante esta vía, con los algoritmos de los archivos, se puede obtener el trayecto que ha ido pasando ese tipo de archivos, con los cuales con los otros medios, me imagino que los forenses en esta materia son más duchos, se puede averiguar por dónde han ido esos archivos y qué personas, por qué ordenadores han ido transmitiéndose y pasándose de uno a otro o almacenándose, con lo cual se puede, mientras no sea provocación del delito, que no lo es, pues se puede determinar, y así están cayendo muchas redes de pedófilos y de pornografía infantil. Con esto es la situación actual adjetiva y la situación material de los ciberdelitos. Como digo y acabo como empecé, vamos detrás de la técnica, el derecho siempre ha ido. Lo que sí creo que el derecho internacional es necesario que se ponga de acuerdo en la lucha contra los ciberdelitos, porque estos delitos que se están cometiendo o tienen el sujeto pasivo en España se pueden estar cometiendo en Moscú, en Pekín o en Estados Unidos, con lo cual solo con la cooperación internacional podemos ser capaces de erradicarlo. El Convenio de Budapest es quizás el marco que debe extenderse para la cooperación internacional en esta materia, y mientras esto llega, pues tenemos que estar en manos de los informáticos y de los informáticos forenses, y tenemos que adoptar las medidas particulares cada uno, no solo en el ámbito empresarial, en el ámbito profesional, sino también en el ámbito íntimo y personal de los propios teléfonos móviles, para evitar cada uno impedir en lo posible la comisión de los delitos. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. Muchas gracias, José Ramón, por la ponencia. Por motivos de tiempo no vamos a poder tener turno de preguntas. Ahora estaremos por aquí. Si alguien se quiere acercar y preguntar algo, pues estaremos aquí o fuera. Muchas gracias a todos.